Bienvenidas y bienvenidos sean a una emisión más de tu programa Ándale para que sepas. Mi nombre es Gaby Herrera y te invito a que te pongas en contacto a través de las líneas telefónicas que aparecen en tu televisor o a través de las redes sociales como son Twitter o Facebook. También te puedes suscribir al canal YouTube Si hay Mujeres en Durango. Quiero agradecer a quienes hacen posible este programa, como es el Instituto Alejandría, la Asociación Civil Si hay Mujeres en Durango, al Fondo Semillas y, por supuesto, a la Universidad Juárez del Estado de Durango. El día de hoy, el tema es Informe Gire. Acompáñame a ver la siguiente entrevista a la licenciada Rebeca Ramos Duarte, coordinadora de Políticas Públicas de Legislación e Investigación Gire. Estamos con la licenciada Rebeca Ramos. Licenciada, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Qué bueno que nos visite en el programa. Y bueno, platíquenos si existe un pacto internacional que proteja a las mujeres en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Y sí, existe en el derecho internacional, hay varios tratados internacionales. Está la Convención para eliminar todas las formas de discriminación en contra de la mujer, la CEDAW, que México la firmó en 1979. Existe también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en todos estos mecanismos internacionales se reconoce, en primer lugar, que las mujeres somos humanas y por lo tanto tenemos derechos humanos, y entre estos derechos humanos está el derecho a la salud. Un elemento muy importante del derecho a la salud es la salud sexual y reproductiva, que si bien no está como tal en el articulado de estos tratados internacionales, si nosotros nos vamos a los organismos internacionales que interpretan estos tratados, como el Comité de la CEDAW, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hablan específicamente de los derechos reproductivos de las mujeres. Licenciada, ¿y cuáles son los factores que hoy en la actualidad no permitan que se respeten estos derechos y que se conozcan? Pues lamentablemente tenemos por una parte que en nuestro país hay una brecha muy grande entre lo que dice la ley y lo que sucede en la realidad, en general en todos los temas en materia de derechos humanos, pero también en materia de derechos reproductivos hay un componente muy importante en cuanto a creencias religiosas, por ejemplo, el impacto que tienen las creencias de la Iglesia Católica, algunas iglesias evangelistas, algunos grupos conservadores como organizaciones de la sociedad civil, pero también algunos partidos políticos que se oponen a los derechos reproductivos de las mujeres. Licenciada, y por último, ¿alguna página donde podamos consultar más acerca de este tema, donde nos informen y nos asesoren? Pues estamos, Gire tiene su página de internet que es www.gire.org.mx. También estamos en redes sociales, en Facebook como Grupo de Información en Reproducción Elegida, en Twitter como Gire-MX, y ahí pueden encontrar mucha más información sobre estos temas. Licenciada, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Antes de entrar a su informe, es un placer que nos haya acompañado en este programa. Muchas gracias. Yo les voy a dar la bienvenida y procederemos a hacerlo en el orden que viene el informe. En Durango no se respetan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que es responsabilidad de las autoridades que sostienen un sistema patriarcal donde la mujer se ve como objeto, mujer cosa que está para reproducirse y para el uso sexual de los hombres. Los datos. En los 6 años de gobierno anterior se denunció una violación sexual cada tercer día. En este caso hay niñas desde 2 años hasta mujeres mayores de 60. Según Transparencia, hubo 1,276 denuncias. Y un dato para que vean que no hay acceso de las mujeres a la justicia, hay 103 presos nada más. Pero si agregamos el abuso sexual, el estupro y el hostigamiento, se denunciaron más de 3,500 casos. Y considerando que estos delitos, o sea, los delitos sexuales que tienen que ver con los derechos reproductivos, que en este día les platicaremos sobre ellos, se denuncian en un 90% no, o sea, un 10% se denuncia. Y todavía falta que no acceden más que, no sé, el 1%, o se supone que el 10%, o sea, se ve claramente que no hay justicia para mujeres.
¿Por qué no se denuncian los delitos sexuales? Porque los cometen generalmente los familiares cercanos, los padres, sí, los padres, los padrastros, los hermanos, los tíos, los abuelos o también amigos cercanos a la familia. Por eso no se denuncian, por miedo o porque la misma familia dice, no, pues, ¿el qué dirá, no? ¿Cómo vas a denunciar a tu padre? A continuación, acompáñame a ver la intervención de la joven Jennifer Rodríguez con el tema anticoncepción, vocera de Redefine. Les voy a hablar del caso Rosa María. Probablemente muchos de los que ya están aquí ya lo conocen. El caso Rosa María es una mujer de 22 años que es cajera y está embarazada. Vive con su esposo y en la casa de su suegra. Esta mujer, durante su primer embarazo, el doctor la manda al área de planificación para poder tomar un método anticonceptivo. Rosa María asiste al área de planificación familiar y la trabajadora social la atiende y le dice que qué método va a utilizar después del embarazo. Ella le dice que no quiere utilizar ninguno, que incluso no había platicado con su pareja de cuál era el mejor para ella. Aquí podemos ver que la trabajadora social le habla y le comienza a regañarla de una forma muy déspota y le dice que cómo era posible que siendo tan joven sea tan inconsciente y que si a esa edad se quería llenar de hijos. Pero nunca le proporcionó más información sobre los métodos anticonceptivos que ella podía utilizar. Así le hizo firmar una hoja de consentimiento informado para que después del embarazo le introdujeran o le impusieran un dispositivo intrauterino. Eso fue para el mes de agosto. Después, en diciembre, Rosa María va con contracciones al hospital y ahí la mandan al área de expulsión. En la área de expulsión le dan 5 minutos para que decida su método anticonceptivo, que ya había muchos niños ahí. En este contexto, le obligan a utilizar el dispositivo intrauterino. Cabe de mencionar que Rosa María había presentado infecciones antes y durante el embarazo, por lo cual no era viable que se le aplicara un dispositivo intrauterino. Después, el 18 de diciembre, da a luz a su hijo y tuvo que someterse a un procedimiento de sutura después. Va meses después al hospital y le dice que se encuentra con infecciones porque ya venía con mucho dolor y con contracciones. Le dicen que su intervención quirúrgica había estado mal porque la sutura no fue de la manera correcta. Incluso el hilo que utilizaron para la sutura estaba caduco y que no le habían introducido bien el dispositivo intrauterino. Cabe de resaltar que empieza a tener serios problemas después de esta intervención. A ella le dan una licencia de maternidad que se vence el 29 de enero. Entonces, cuando ella sale del hospital, casi inmediatamente se pone a trabajar y le quitan el dispositivo intrauterino. Entonces, cuando se lo quitan, le dan una serie de antibióticos que no le permite darle leche materna a su bebé, lo cual también no le permite cuidar a su bebé de manera ni cargarlo durante meses porque le dolía la espalda y las piernas. Les explico el caso Rosa María porque es el conjunto de violaciones de derechos humanos que enfrentan las mujeres de México en relación con la reproducción, como buscar, recibir y difundir información, ideas de cualquier índole de medio de expresión, y el derecho a la vida privada, que se encuentra reconocido en los diversos tratados de los que México es parte, como en el artículo 11 del Convenio de América sobre los Derechos Humanos, en el artículo 17 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. A continuación, tenemos la participación de la licenciada Ofelia Bastida con el tema aborto legal y seguro. Ella es abogada de Radar 4, GIRE. Pues justamente empezando con uno de los temas que se mencionan en la infografía, es el tema de la causal salud, ¿no? Me voy a centrar en el estado de Durango, pues porque evidentemente hablar de todo lo que pasa en nuestro país sería bastante amplio y pues no terminaría mi intervención en 10 minutos. Entonces me voy a enfocar en el estado de Durango
y pues precisamente esta entidad tiene una deuda con las mujeres en el tema de salud, ¿no? Dentro de las causales que contempla el Código Penal del Estado de esta entidad, únicamente contempla 3 supuestos en los que las mujeres no son sancionadas cuando interrumpen un embarazo. Estos supuestos que excluyen de responsabilidad a las mujeres que llegan a tener un aborto son los siguientes. Son por culpa de la mujer, es decir, que no haya sido su responsabilidad, y sabemos, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que un porcentaje alto de embarazos no llegan a término y terminan en abortos espontáneos en las primeras semanas de gestación. Entonces, bueno, es un gran avance que Durango sí reconozca que se pueden dar abortos espontáneos y que no criminalice ni sancione a las mujeres por esta situación. Otra de las causales que contempla el Código Penal de esta entidad es cuando hay peligro de muerte, ¿no? Cuando la vida de la mujer está en riesgo. Pero como bien se mencionó en el mapita y en la infografía que acabamos de ver, pues no contamos con la causal salud. ¿Qué pasa si la salud de una de las mujeres que está gestando, que es un embarazo deseado, está en riesgo? ¿Qué pasa cuando una mujer tiene un padecimiento previo, tiene que tomar una serie de medicamentos y no puede porque se contrapone con el embarazo y obviamente con la salud del producto? Entonces, bueno, aquí está desprotegida la salud de las mujeres gestantes que pudieran tener alguna complicación durante el embarazo y que si llegaran a interrumpir la gestación, pues son víctimas o son sujetas de ser criminalizadas, de ser llevadas ante las autoridades y sancionadas por eso, ¿no? Y como bien menciona la licenciada que me antecedió y la infografía, la causal que está permitida en todos los estados es cuando una mujer puede interrumpir un embarazo cuando este embarazo es producto del delito de violación, ¿sí? Sin embargo, ¿qué dificultades se enfrentan en este tema? En particular, Durango enfrenta varias dificultades, ¿no? Una es que dentro de su marco normativo, dentro del Código Penal, establece que se tiene que presentar una denuncia. De manera implícita está la presentación de la denuncia porque establece que debe de haber una autorización del Ministerio Público, ¿no? Y entonces, al establecer este requisito para la interrupción del embarazo, no toma en consideración 3 factores súper importantes. Uno es la falta de credibilidad en las instituciones de impartición y administración de justicia. Otro es el nivel de impunidad que hay en nuestro país y la cifra negra que no toma en consideración. Sabemos que un alto porcentaje de delitos no son denunciados, ¿sí? Que las denuncias no llegan, en realidad las víctimas no llegan a las instancias de justicia para denunciar lo que vivieron. Y el tercer factor que es muy importante que no toman en consideración es que la mayoría de las víctimas que son menores de edad, niñas y adolescentes, estas agresiones se dan en el contexto más próximo a ellas, es decir, en un entorno familiar. No se da por extraños, no se da por personas desconocidas. Estas agresiones surgen por papá, por el padrastro, por los abuelos, por las personas cercanas. ¿Y qué pasa cuando dentro del ámbito familiar se dan estas agresiones? Las niñas no lo hablan porque en muchos de los casos son conductas reiteradas. A continuación, tenemos la intervención del licenciado José Luis Gallegos con el tema violencia obstétrica. Él representa a la diputada del Tercer Distrito, Mar Grecia. El primero, quizás el más obvio que podamos vislumbrar, es que el actor principal de la opresión de la mujer es el hombre. Y sin embargo, en la lucha feminista, donde se busca reivindicar la igualdad de géneros, el actor que debe de acompañar esa lucha también tiene que ser el hombre. Pensar, como bien lo comentaba la compañera que me antecedió, que los cambios solamente se van a dar a partir de la lucha de las mujeres, me parece que es restarle la otra parte necesaria, tanto institucional como reivindicativa, que es que el hombre también asuma estas banderas. Y lo comento porque, como ustedes veían en el video, se expone el caso de 2 mujeres que sufren violencia obstétrica. Ellas son Irma y Liliana. Irma es un caso que le dio la vuelta a nuestro país a través de los medios de comunicación. Es una mujer de Oaxaca quien llega al hospital y, como ella misma nos relata,
tiene ya un problema, está a punto de parir y el doctor le dice que se dé una vuelta, que regrese y que entonces la van a revisar. Y entonces el niño pues nace en el traspatio del hospital. El caso de Liliana es un caso similar en donde ella además pide que su parto sea un parto natural, que no sea un parto por cesárea, y sin embargo el doctor pues le dice que lo reflexione, que le va a dar tiempo, que bueno, no va a ser su culpa si al final de cuentas hay complicaciones en el parto porque ella no tomó la correcta decisión, queriéndola inducir a que sea forzosamente un parto de cesárea. ¿Y esto de qué nos habla? Además de una violencia obstétrica, que hay que mencionarlo, la violencia obstétrica puede ser desde un aspecto físico, pero también puede ser desde un aspecto psicológico, que es lo que comúnmente más se invisibiliza. Y en este caso además tenemos el hecho de que son dos hombres, dos figuras masculinas, que además desde una posición de conocimiento, desde un saber, desde una epistemología en donde él sabe qué es lo que la mujer necesita y cómo debe de ser su parto, busca imponerle estas condiciones. Y esto me parece fundamental que lo hagamos visible porque el caso de Irma y de Liliana, como bien se expone, no es un caso particular. Y sin embargo, cuando Gire presenta estos casos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la forma en cómo ellos quieren tratarlos es como negligencias médicas, no como violación a derechos humanos. Acompáñame a ver la aportación de la licenciada María Eugenia Zavala, directora de capacitación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Bueno, pues Gire también nos menciona sobre la aplicación de la norma oficial mexicana 007 sobre la aplicación de urgencias obstétricas, la cual tiene que ser aplicada de manera igual en toda la República, porque la norma es general, la norma es para la República. Entonces se tendría que seguir un protocolo cuando existan urgencias obstétricas y no justificar con que pues no la atendí, le dije que se esperara y hasta que desfalleció me di cuenta que efectivamente era una urgencia. Y bueno, pues en este caso es muy importante cumplir con lo dispuesto y con el compromiso que México ha hecho a través de los objetivos de desarrollo del milenio. México se comprometió, como se comprometió todo el mundo, a disminuir la mortalidad materna, que ya no haya muertes maternas, que baje el porcentaje de muertes maternas. Nuestro país no tiene buenos resultados al respecto, si bien sí ha habido disminuciones, no son los que se esperan. Se esperan que se disminuya en un 75%. Considero, y parte de lo que yo capté un poco de la intención cuando menciona Gire los embarazos adolescentes, bueno, que nos dice se incrementa el número de mortalidad materna en embarazo adolescente, bueno, pues si disminuimos también, si propiciamos que haya menos embarazos adolescentes, si protegemos a estas chicas, también de esa manera vamos a disminuir la mortalidad materna. Entonces es una cuestión integral, es una responsabilidad del Estado. Es necesario señalarle al Estado que tiene, y como mencionan aquí también en el informe Gire, que tiene obligaciones constitucionales que se derivaron de la reforma del 2011, que están plasmadas en el artículo 1 constitucional de proteger, de promover y de garantizar los derechos humanos, que tiene que haber mecanismos para reparar estos daños y que esos mecanismos tienen que ser efectivos para todas las personas. A continuación tenemos la colaboración de la doctora Concepción Félix Corral, catedrática del Instituto Tecnológico de Durango e integrante de la organización Si hay Mujeres en Durango. Ella nos trae el tema vida laboral y reproductiva. Nos han dado un panorama general sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. El tema que yo tengo preparado sale, bueno, no sale un poco del tema general, sino se refiere solamente a las condiciones estructurales, sociales, en las que muchas mujeres trabajan. En este caso, es pues un caso que hemos estado llevando por parte de la asociación Si hay Mujeres en Durango con relación al trabajo de limpieza en las empresas de outsourcing. Todo el mundo sabe que el outsourcing es una
cuando una empresa terceriza o contrata terceros para dar un servicio a una institución. La situación aquí es que 4.9 millones de personas laboran en este tipo de empresas, aquí en México. Este tipo de trabajo representa una clara muestra de la precarización del trabajo que trae aparejado pues el modelo neoliberal y que muchas mujeres a las que no se les respetan sus derechos sexuales y reproductivos, pues tampoco se les respetan sus derechos laborales. Este tipo de empresas pues son predadoras porque de lo que reciben, y tenemos pruebas de ello, en uno de los casos que hemos estado llevando aquí en Durango, el 40% o el 30% se va al pago directo de los trabajadores y lo demás se queda quien hace el trabajo, la empresa que hace la subcontratación. Esas son las características que nos han reportado las personas que trabajan bajo estas circunstancias. Mal pagado, no respeta derechos laborales, despido injustificado, desocupación temporal sin liquidación por una temporada y luego la recontratación. Si alguien pide su seguro, porque uno de los derechos básicos que no se respetan o se dan hasta los 3 meses, cuando la ley claramente estipula que son 5 días para dar de alta a los trabajadores en el seguro, lo hacen a los 3, a los 6 meses, y nos hemos encontrado casos, están laborando año y medio y no les han dado el seguro. Aparte no se pueden quejar porque entonces las despiden o siempre tienen la espada de Damocles del despido colgando sobre su cabeza. Nosotros como asociación hemos realizado algunas acciones a este respecto. Vimos el caso de unas trabajadoras que inclusive sufrieron maltrato físico por parte de los trabajadores regulares de la institución donde se trabajaba, pero además nos dimos a la tarea de hacer un pequeño sondeo, un sondeo muy leve en 4 empresas para saber si eran iguales sus circunstancias. Y bueno, en algunos casos pues ya son mayores de edad, porque también el rango de edad de las mujeres que están trabajando en esto pues son ya no están en edad reproductiva. De los 22 casos, hay 3 personas de 18, luego pasa la de 29, pero ya todas las demás están cerca de los 50 o más de 50 años, por lo que ya no están en edad reproductiva y sin embargo siguen teniendo obligaciones con dependientes económicos menores de edad. Acompáñame con la licenciada Julieta Hernández Camargo a la sección Coge Conciencia. Hola, ¿qué tal? En esta ocasión nuestro programa está dirigido al Grupo de Información en Reproducción Elegida, AGIRE, y a la presentación de su informe Niñas y Mujeres sin Justicia en cuanto a sus derechos reproductivos. Aquí en Durango se llevó a cabo la presentación del informe porque desgraciadamente en los 2 informes, el de 2013 y el de 2015, aparece Durango. Aparece Durango como un violentador de los derechos reproductivos de las mujeres, o como lo decimos aquí, de sus derechos humanos, sus más humanos de los derechos, que son los derechos sexuales y reproductivos. En este informe vienen los 2 casos de muerte materna de Cecilia y de Lupita. Una falleció Cecilia en el Hospital del Seguro Social por no recibir atención médica a tiempo. Y por otra parte, Lupita, una menor de edad, falleció en el Hospital General de la Secretaría de Salud por falta de un diagnóstico adecuado. En otros temas, también en el derecho al aborto legal, la violencia obstétrica, en todos los temas que presenta en su informe GIRE hoy, este día, y que se los compartimos a usted, en todos los temas que maneja GIRE, tiene casos Durango.
Conozcamos los derechos sexuales y reproductivos, los más humanos de los derechos y que nos afectan a nosotras las humanas. Vamos a tu sección donde nos hablan de la seguridad de la vida cotidiana. Esto es Ándale por tu seguridad. La Dirección Municipal de Seguridad Pública le invita a conocer las faltas administrativas o infracciones que atentan contra la salud pública o causan daño al ambiente, establecidas en el Bando de Policía y Buen Gobierno del municipio de Durango, las cuales son: poseer plantas o animales que por su naturaleza o número constituyan un riesgo para la salud y o la seguridad pública. Expender al público comestibles, bebidas o medicamentos en estado de descomposición o con la fecha de caducidad vencida, así como también productos para el consumo humano alterados. Abstenerse el propietario de guardar un inmueble sin construcción o no darle el cuidado necesario para mantenerlo libre de plagas o maleza que puedan ser dañinas para los colindantes. Asimismo, que los propietarios de lotes baldíos toleren o permitan que estos sean utilizados como tiraderos de residuos sólidos. Se entenderá que hay tolerancia o permiso cuando no exista barda que impida esta acción. Les recordamos el nuevo número de emergencia 911 y el de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, el 137-8100. Por su atención, muchas gracias. Esto es Ándale por tu seguridad. Hemos llegado al final de una emisión más de tu programa, Ándale para que sepas. Mi nombre es Gaby Herrera. Yo soy Ara Limares y espero que nos sintonices el próximo martes en tu canal TV UGED. Nos vemos, hasta la próxima.